Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos martes, ahora miércoles, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, porque ahí podéis ver todos los programas que hemos grabado hasta ahora y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace New Age FM, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar, que como siempre, pues mandamos un abrazo a toda la gente de habla hispana, que sabemos que nos sigue de sus lugares, que de verdad que lo agradecemos. Y bueno, dicho todo esto, vamos a presentar la parte importante del programa, que sois vosotras, los colaboradores. Hoy está con nosotros Judy Martín, que es creadora de Energía y Movimiento, un proceso de cambio y transformación. Judy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y Pilar Martín, que es hipnoterapeuta y hace terapia cráneo-sacral, entre otras cosas que ya nos contarás a mitad del programa. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Santiago, muy bien. Pues estamos bien, estamos listos, vamos al tema. Y de verdad que este es un tema que hemos tocado alguna vez, pero que la gente pues me lo sigue poniendo, ¿no? Me lo sigue proponiendo. Santi, ¿cómo podemos dejar de complicarnos la vida, ¿no? ¿O por qué la vida es tan complicada? ¿No debería ser más sencillo vivir y ser felices? Así que vamos por ello. ¿La vida es complicada? ¿Y por qué? Pilar, ¿tú qué piensas? Bueno, la vida de por sí tiene una serie de complicaciones que son como unas reglas del juego cuando venimos aquí que desafortunadamente nadie nos explica o habitualmente nadie nos explica cuáles son las reglas del juego llamado vida. Entonces, pues claro, habitualmente la mayoría de las personas crecemos en un entorno que no nos enseña a vivir. Nos enseñan pues que lo importante quizá está en producir, en estudiar y tener unas notas, en seguir pues de alguna manera el proceso dentro del sistema, se nos transmite pues simbólicamente, verbalmente, visualmente, a través de anuncios, películas, publicidad, que cuando vayamos pasando todos esos pasos y ya seamos más mayores, hayamos estudiado, pues luego tendremos un trabajo, luego tendremos una novia, un novio, tendremos una familia, entonces ya vamos a ser felices. Y claro, llegas tú con todas esas expectativas de no, claro, es que cuando vaya cumpliendo todo esto, entonces es cuando ya las cosas van a ser más sencillas y ya voy a poder ser feliz. Y luego te das cuenta y dices, no, esto es una peli que nos han contado, o sea, es el sistema de alguna manera nos ha ido guiando para que nos creamos esa peli, pero no nos han enseñado que las reglas del juego son otras, ¿no? Y que las reglas del juego pues nos dicen, mira, vais a tener una serie de obstáculos, cada uno, pues dependiendo de lo que haya venido a experimentar esta existencia, unos u otros con mayor o menor dificultad, dependiendo de lo que tú hayas acordado venir a experimentar aquí a este plano. Y claro, yo creo que eso lo haría como mucho más sencillo, ¿no? Si nosotros ya desde más pequeños nos explicaran ese tipo de cosas, nos enseñaran a conectarnos con nosotros mismos y demás, pues obviamente las dificultades igualmente vendrían, pero nos sería más simple, nos sería, porque sabríamos que tenemos esa conexión y que estamos aquí para algo, no para, pues eso, trabajar, estudiar, así, porque sí, ver la tele y eso qué, ¿qué se traduce eso, no? Ajá. Pues interesante, pero al final, para que nos quede claro, ¿piensas que la vida es complicada? ¿Sí o no? Mm, es más complicada de lo que yo me había hecho la idea. Si esa es lo Ok, que estás preguntando, sí, te digo vale, que sí. perfecto. Partamos de ahí. Judy, ¿tú qué piensas? ¿La vida es complicada y por qué? Ay, en verdad comparto varias de las cosas que dice nuestra compañera, Ujú, pero realmente ahora siento que no es complicada. ujú, Para mí, es como que está disponible para que nosotros vivamos esta vida. El ujú. que no la compliquemos hace parte de cómo nos criaron, de cómo nos educaron, de el tipo de entorno que tengamos, pero realmente complicada, complicada, no. Ujú. Ok, pues yo, a ver, todo depende, ¿verdad? Volvemos a la relatividad de la 3D y la dualidad del ser humano, que para eso estamos aquí. Pero en realidad, yo creo que la complicidad de la vida es inversamente proporcional al nivel de conciencia de un ser humano. Contra más conciencia,
menos complicada la vas a ver. Y al revés, contra menos conciencia, te vas a hacer pedazos tú solo. Tal cual. Esa es la realidad. De ahí lo Así es. importante de desarrollar, expandir esa conciencia que nos permita ver las cosas, situaciones, circunstancias de vida, complejas a veces, porque no hay que negarlo, hay situaciones de vida muy complejas, de una forma totalmente diferente, ¿no? Nos vamos a dar cuenta, yo creo que a lo largo del programa, que la vida va a ser complicada o no, dependiendo de tus herramientas y de cómo las uses. Ahora, Pilar, ¿cómo podemos saber que la responsabilidad de que suframos no es de la vida, sino de nosotros mismos? Porque claro, nosotros le echamos la culpa a la vida, ¿no? Pero en realidad nos vamos a dar cuenta que la responsabilidad es nuestra. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de eso? ¿Cómo se te ocurre? Claro, pues eso va al hilo de lo que justo pues estábamos comentando y lo que estabas diciendo, que va unido a ese despertar, a ese aumento de nivel de conciencia y del entorno, como decía Judith, en el que hayamos vivido. Por eso para unos pues, puede ser más complicada, para otros menos de entrada, ¿no? Pero ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues a base de darte tortazos y cabezazos siempre con la misma piedra y darte cuenta de decir, bueno, tengo que hacer algo, necesito ayuda porque veo que por aquí no es, porque siempre estoy dándome tortazos contra lo mismo, y a base pues de ir a terapia, de por supuesto hacer meditación, seguir una rutina de yoga, conectar con la naturaleza, y todo eso pues gradualmente va haciendo que de alguna manera tú vayas sabiendo, teniendo un conocimiento pues mucho más profundo de cómo funcionan las cosas, pero para mí es fundamental seguir yendo hacia adentro de uno mismo, y la meditación para ello es algo que está al alcance de todo el mundo y que permite pues ir hacia ese viaje interior para ir aumentando tu nivel de conciencia. Pues totalmente de Sí. acuerdo, ¿no? La introspección es una pieza fundamental si nos queremos dar cuenta de muchas cosas. Judy, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podemos saber que la responsabilidad de que suframos no es de la vida, sino de nosotros mismos? Yo creo que hay un punto en el que te das cuenta de que es la responsabilidad de uno cuando realmente asumes la responsabilidad de lo que te está pasando en todo momento. Cuando tú logras, bien sea a través, por ejemplo, de la meditación, esta conexión contigo, de que tú dices, es que si no soy la que, por ejemplo, se ama, si no soy la que confía, si no soy la que está en presencia de lo que está pasando, ahí es cuando te hace el ajá, el ajá del asunto, de que tú dices, ostras, es que si no me hago yo responsable, otra persona no lo va a hacer por mí. Yo soy la que soy responsable de la vida que tengo. Además de que tú te puedes hacer responsable o no, pero las cositas te van a llegar, ¿no? Tú puedes decir, esto no es mío. Al universo le da igual. Ahí lo tienes, ¿no? A ver qué haces con ello. Yo les pongo un ejemplo en los talleres cuando vemos este tema que creo que queda bastante claro, ¿no? Y ese, porque en las mismas situaciones de vida, circunstancias, unas personas lo sufren y otras no. Unas se complican y otras no. Si las situaciones o circunstancias de la vida fueran complicadas per se, todos tendríamos situaciones complicadas en circunstancias complicadas. Sin embargo, nos damos cuenta en la historia, en nuestra familia, en nosotros mismos, que nosotros podemos vivir la misma situación que nuestro hermano de una forma completamente diferente. La que sea, ¿no? Se muere mi perro, al cual adoro con locura y he vivido 15 años con él. A la semana tengo otro, me despido amorosamente de ese compañero de vida y sigo bien. Y hay personas que pueden llevar un luto por ejemplo, un perro o cualquier persona 5 o 10 años o de por vida, ¿no? ¿Por qué? Pilar, si la situación es la misma, tendría que ser complicada para todos. Sin embargo, nos damos cuenta ahí que depende mucho de cómo tú veas la situación, ¿no, Pilar? Claro, pero es que ahí entran un montonazo de cosas. Ahí entra el karma que tú tengas pendiente de experimentar, de otras existencias, entra. Eh, Tu numerología tántrica, por ejemplo, bueno, numerología normal, yo manejo la numerología tántrica,
pues también nos dice muchísimo de las dificultades y los retos que vas a tener en esta existencia, ¿no? El entorno en el que hayas nacido, como decía antes Judy, es que no es casualidad que hayas nacido en un entorno que te ponga impedimentos para todo, que mine tu confianza y demás. Eso también se une con tu karma, que tienes que ser capaz, pues, de poder sobreponerte y no dejarte y no quedarte ahí hundido en el pozo, ¿no? Entonces tienen que ver todos esos factores y yo lo veo en consulta a gente que es eso, que en una sesión a lo mejor dices, wow, o sea, ha dado un salto cuántico de años luz, y otras personas que llevan en terapia cambiando de profesionales en profesionales toda la vida y les cuesta todo un montón, ¿no? Y al final esas personas desafortunadamente para mí no han tocado como el suficiente fondo porque el despertar así abrupto, yo creo que la gran mayoría lo tenemos cuando nos pasa una situación súper, súper mega dolorosa, a base de ir posponiendo, como tú, Santiago, decías, de no tomar decisiones, de no tomar esa responsabilidad, de que se te presentan las situaciones y tú dices, ah, bueno, vale, ahí está, no lo quiero ver, no lo quiero ver, y luego, claro, las cosas pasan de la peor manera para ti, o sea, todo eso que no habías querido ver te cae así encima como una piedra de 3 toneladas y entonces lo tienes que ver sí o sí. Entonces, ahí, ante esas situaciones, pueden pasar pues 2 cosas, o bien rebotas y sales y entonces a partir de ahí te empiezas a hacer cargo, te das cuenta, pues eso, yendo a terapia con apoyo, de que tienes que tomar esa responsabilidad, o bien hay gente que aún se sigue quedando en el pozo, ¿no? Entonces, depende de todos esos factores, Santiago. Sí, pero yo creo que, Pilar, el factor más importante es entender que el poder de ver una situación complicada o no es nuestro, eso es vital. Porque siempre que pensemos que va a depender de las situaciones o circunstancias el cómo nosotros vivamos, estamos delegando nuestra posible felicidad a cosas externas. En el momento que digas, vale, no sé cómo, pero tengo el poder, que ese es el primer paso, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer para ver las cosas de otra forma y no hacer mi vida complicada? Y Judy, hacia ahí vamos. ¿Qué hace realmente complicada o no complicada tu vida? ¿Qué piensas que lo hace? ¿Qué lo hace complicado? Sí, ¿qué hace que un ser humano vea complicada su vida o no? Pues la forma en la que se toma la vida directamente. Está directamente, o sea, si yo me levanto estresada, amargada, pues así va a ser todo mi día, mi energía. Pero si yo desde bien que me levanto me hago, hola, buenos días, y me hago hasta mi propia sonrisa, y es como, buenos días, doy gracias por como que tengo vida un día más. El chip cambia de cómo asimilo todo, e incluso en cómo mi entorno cambia. O sea, si yo me presento con una sonrisa a que si me presento haciendo mala cara, el entorno me recibe o me rechaza. Entonces, o me la complico o me la pongo fácil. Entonces, Pues sí, 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 dime, dime. es la actitud con la que queramos dar a la vida, ¿sabes? Claro. ¿Y la actitud, Pilar, de qué depende? De lo que piensas respecto a algo, ¿no? Entonces, misma pregunta. ¿Qué hace realmente complicada o no complicada la vida? Pilar, ¿estás de acuerdo que es la actitud, la forma de pensar, la forma de verla? Claro, teniendo en cuenta todo lo anterior, al final se desarrollan unas creencias que tú tienes que ser capaz, tú o con ayuda me refiero, de darte cuenta y salir de ahí, porque de verdad que aquí lo decimos y es como muy, muy fácil, muy sencillo y es como, claro, si solo es eso, pero yo en la práctica lo veo que es para algunas personas realmente se les hace realmente difícil y al final es una cuestión de esa actitud, mantener una constancia en esa actitud, ¿no? Para estas personas a lo mejor a las que se les hace tan difícil el hecho de salir de ahí, quizás porque no están manteniendo esa constancia en querer ser felices, ¿no? Por ejemplo, o en tener esa actitud hacia la vida de querer ser felices y entonces se dejan arrastrar de nuevo por su tendencia hacia abajo, que al final es como la gravedad, nos va lastrando hacia abajo, en función de los años que lleves así te tira para abajo y
se necesita un pequeño esfuerzo y se necesita, como estaba diciendo Judy, te levantas por la mañana, levantarte y al acostarte son los mejores momentos para hacer eso, dar las gracias, sonreírte, decirlo bien, fijarte en todas las cosas maravillosas que sí que tienes en tu vida, y eso va progresivamente cambiando tu realidad y tu entorno. Pero eso hay que trabajarlo. Para estas personas a las que les cuesta tanto, que hoy desgraciadamente, hoy en día son muchísimas cada vez más, se necesita que perseveren y perseveren y perseveren. Igual que han estado perseverando, digamos, su mente les ha ido llevando hacia el lado, vamos a decir, oscuro, pues que perseveren y se pongan por encima de su mente con esa sonrisa, y para que esa actitud nueva se grabe y puedan afrontar las cosas desde ahí, efectivamente. Que no tiene que ver... Judy, ¿quieres comentar? Luego sigo yo. Claro, quería meter ahí en la parte de que la constancia es la que hace que se cambie la frecuencia vibracional que estamos emanando. Porque esto va de frecuencias, o yo emano alegría y bienestar o emano amargura, ¿sabes? Pero esto, cuando yo me doy cuenta de que va de mí, ese trabajo interno es cambiar mi frecuencia energética. O sea, en cómo yo vibro, en cómo me camino, cómo me hablo, cómo todo, ¿sabes? Entonces es un cambio en la frecuencia energética, que esa es la Claro, que cuesta, porque esa es la que cuesta mantener, es decir, es que vibro en esta frecuencia, vivo claro. Es que... en amor, ¿sabes? Entonces es una frecuencia. Y además, es una frecuencia que no podemos engañar, me refiero. Podemos mentir a nosotros mismos, a los demás, pero al universo no le vas a mentir. O sea, la vibración es la que es. Yo me puedo poner a meditar o hacer que medito, cerrar los ojos y estar 3 horas así. Y estoy en mi rollo mental y no estoy elevando la frecuencia en ninguna parte. Por eso lo que estás diciendo, Judith, es interesante, ¿no? Elevar la frecuencia, cada uno con las herramientas que tenga o buscando ayuda, ¿no? Pero sí es muy importante, obviamente, ser conscientes de que depende de ti. Yo me acuerdo hace unos años que vi una entrevista que le hicieron a un paratleta, a un atleta olímpico que le faltaban las 2 piernas, que era un tío que lo veía siempre sonriendo y súper positivo, ¿no? Entonces, uno de los entrevistadores le dijo, oye, ¿cómo es posible? O sea, ¿cuál es la receta para que seas tan positivo faltándote las 2 piernas? Y me encantó la respuesta. Me dijo, lo que yo no entiendo es cómo podéis ser tan negativos cuando tenéis las 2 piernas. Y claro, es que es cierto, ¿no? Él no se complicaba la vida. ¿Le faltaban 2 piernas? Sí, pero no se complicaba la vida. ¿Por qué claro, ¿por qué no va a ser feliz? Si eso está al final aquí, ¿no? Claro. Además, es que yo creo que todos conocemos, ¿no? Y nos ha pasado. ¿Cuánta gente de verdad se ahoga en un vaso de agua? Hace un drama de una situación de vida de cualquiera, ¿no? Que yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos como seres humanos. El drama psicológico que arrastramos cada día, Pilar. Es que todo lo volvemos complicado. O sea, cualquier cosa, ¿no? Claro, es que antes, por ejemplo, pues cuando se requería de nosotros que tuviésemos que para, digamos, comer, vivir y demás, pues teníamos que hacer un esfuerzo físico, de alguna forma, pues a través de ese esfuerzo físico natural, eliminábamos todo ese estrés y de alguna forma pues nuestra mente se despejaba, ¿no? Eh, Ahora no, ahora lo tenemos todo a nuestro alcance. Yo creo que la comodidad, dentro de que está súper bien y es estupenda, pues hace que se favorezca también eso, hace que se favorezca que no podamos soltar ese estrés, se nos acumule dentro, y entonces, como ya lo tenemos todo, pues nos dedicamos a darle vueltas a la cabeza, a rumiar eso. Por eso es tan importante pues vivir en el campo, en la Por selva, ejemplo, como decíamos antes, o pues, conectar con la naturaleza, porque si no, antes no había agua potable, es que todo el mundo tenía que hacer un esfuerzo, ¿no? De voy a por el agua, no había 20.000 tiendas ni 20.000 sitios, tenías que caminar unos kilómetros hasta ir al sitio, o labrar tu tierra para conseguir tener para comer. Entonces eso hacía que, claro, nuestros problemas, yo lo veo en el pueblo de mi padre, que es una aldea de 50 habitantes todo el año, yo veo a gente de 80 años que digo, pero esta gente, o sea, los ves ahí fibrados, musculosos, que siguen su rutina de irse tempranísimo, volver del campo, y los ves con 80 años que están, pero vamos, como rosas, y tú dices, y yo aquí, pues que si hay
a ver, tonterías, pues bueno, los problemas de nuestra sociedad moderna, ¿vale? Pero que ellos no tienen ninguno, son autosuficientes y problemas mentales no tienen. Tendrán otros, por supuesto, pero mentales no. Es que, a ver, la mente es de verdad que es maravillosa, es una herramienta fantástica, pero como no aprendamos a canalizar, a no poner carga emocional a los pensamientos que pasan por ella, estamos perdidos, porque todo nuestro drama psicológico, toda la complicación de la vida, tiene que ver con lo que pensamos. Es así, ¿no? O sea, la verdad es que la modernidad nos ha traído mucha comodidad, pero no felicidad, que es uno de los problemas, ¿no? Yo veo, por ejemplo, muchos programas, hay uno que me encanta, el de 21 días perdidos en la selva, que están una pareja de personas desnudas, ¿no? En la selva, los 21 días, y te das cuenta cómo se reduce todo a tenemos que tomar agua, comer, resguardados del frío, y el drama psicológico desaparece, ¿no? Sin embargo, vuelven a la civilización y empiezan con las tonterías de siempre. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me voy a poner? ¿Con qué voy a vestir? Ahora me duele esto. O sea, nos damos cuenta que complicamos nosotros todo. Ahora, vamos a la parte interesante. Judy, ya hemos llegado a la conclusión de que la vida en realidad solo es un espacio donde tú eliges cómo jugar, ¿no? Cómo experimentarla. ¿Qué herramientas podemos usar para hacer la vida más sencilla? Tú di una, Pilar dice otra, yo digo otra. ¿Cuál se te ocurre? Para mí la primera que se me ocurre es para y respira. O sea, es como la insignia de ante cualquier situación, para unos segundos, dedícate por lo menos un minuto a parar, conectar contigo, mano en el corazón, en el abdomen y, La y respiración respirar. es fundamental. Respirar es la base para que bajemos al cuerpo de la mente. O sea, es que, como que quitamos de aquí y ¿qué le está pasando a mi cuerpo con lo que está pasando? Entonces así hacemos el trabajo de que la mente deja de pensar, sino de qué estoy sintiendo. Entonces la ponemos a trabajar, pero en el punto del cuerpo, ¿qué siento? Ahí es como el momento y gran herramienta de dedícate unos minutos de conexión contigo mismo. Pues se me hace una herramienta fantástica y que de verdad que le damos muy poca importancia porque mucha gente me dice, oye Santi, pero a ver, que respiramos siempre, ¿no? Si no estaríamos muertos, digo, no. En realidad Pero no la gente no sabemos sabe respirar. respirar. Es que el punto es que la gente no sabe respirar. Claro. Respiran cortito. Es como una cosa de que apenas lo esencial, pero resulta que tenemos una capacidad, o sea, respiramos como el 3% de lo que tenemos. Imagínate. Claro. Y no Es como que solamente eso, es llevar el automatismo de la respiración a la conciencia de la respiración, que es totalmente diferente. Así que se me hace una herramienta fantástica, Judy. Pilar, una herramienta que se te ocurra buena para esto. Pues mira, la que acaba de decir Judy es la que es la herramienta base que yo siempre recomiendo a todo el mundo, hacer varias pausas al día, de un minuto, empezar por dos, tres pausas, cosas asequibles, empezar por ahí, empezar a fijarte y a observar todo lo que sí que tienes y dar las gracias por lo que sí que tienes, porque cuando tú pones la atención en las cosas que sí que tienes, pues claro, te das cuenta de que tienes muchas más cosas de las que te habías dado cuenta, ¿no? Y también reírte, aunque no te apetezca. La risa es una herramienta que hace sobreponerte al miedo. Cuando tú te estás riendo, le das la información a tu sistema nervioso simpático de que no hay nada de qué preocuparse, de que realmente todo está bien, todo está seguro, no tienes ahí ninguna situación peligrosa para tu vida. Y entonces el reírte y el empezar a descojonarte de risa, pues es otra herramienta. Yo muchas veces voy sonriendo por la calle, mirando a la gente a los ojos mientras sonrío, ¿no? Que tú, claro, yo me divierto muchísimo, ¿no? Porque hay gente que te devuelve la mirada en plan, ¿y tú por qué estás sonriendo? ¿No ves lo caca de mundo en el que estamos, ¿no? Y yo digo, ay, pobrecito, venga, anda, tía, llévate una sonrisa y por lo menos algo, algo mejor te irá. Entonces son Pues, cosas que están a nuestro alcance, ¿no? Más allá de ir o no a que te ayuden a hacer una terapia, son todo cosas que están a nuestro alcance y es una cuestión de tomarnos el tiempo, de ponerlas en práctica, porque esto, aquí no hay excusas para no hay tiempo, porque son pues cosas que fáciles, mientras andamos, mientras caminamos, mientras conducimos, podemos redirigir nuestra cabeza.
Y una de las maneras, bueno, La varias de las risa maneras son estas que estamos diciendo. se me hace fantástico y también muy necesario, ¿no? De verdad, después de unas buenas risas, ¿cómo cambia la percepción, no? Aunque estés con un problema, ¿cómo cambia? Judy, Claro. ve pensando otra herramienta mientras que digo yo esta. La imaginación. Mucho cuidado con la imaginación. Que volvemos a lo mismo de la mente. Es una herramienta maravillosa para crear, ¿no? Pero si no la controlas, si no aprendes a gestionarla, te puede llevar a escenarios terribles respecto a lo que puede pasar, que solamente es una posibilidad. Entonces no hablamos de que controles tu forma de pensar porque es complicado. Hablamos de que no le pongas carga emocional a los pensamientos. Yo puedo pensar que mañana se va a acabar el mundo, bueno, pues como puedo pensar que el capullo de esa flor se ve bonito, pues genial, pero no te ancles, no le pongas carga emocional, que es lo que le va a dar poder. Porque mucha responsabilidad de qué tan complicada vemos la vida tiene que ver con lo que imaginamos sobre ella, con lo que imaginamos que puede pasar en una situación. Y ahí nos hacemos un desastre. Que es cierto, puede pasar cualquier cosa, pero ¿por qué tenemos que pasar o pensar en que van a pasar las malas? ¿Por qué no las buenas? Entonces hay que trabajar con la imaginación y con los pensamientos. Judy, ¿otra que se te haya ocurrido? Pues es que te estaba escuchando y no puedo dejar de pensar en Ah, que, okay. en cómo traer a la mente situaciones que hayan sido agradables. O sea, por ejemplo, coger y poner en el momento a rememorar cuando, no sé, has tenido un orgasmo y el cuerpo reacciona a la situación. El cuerpo no sabe que no está ocurriendo esto. Entonces cambia directamente la química corporal del cuerpo porque simplemente me estoy acordando de esto y como que entra como un gustillo en el cuerpo. Entonces, hacer como un anclaje a situaciones en las que sentimos bienestar es un punto. Pues mira, de hecho, ¿quién era? ¿Qué filósofo recomendaba antes de irse a dormir traer un recuerdo, 2, 3, 4 minutos, grato, agradable, bonito, feliz? Y no me Es que, acuerdo quién era, de verdad, y era famoso. es que ahorita, nada más de solo mencionarlo, a mí ya el cuerpo ya me cambia, ¿sabes? Yo siento así como, ahora ya Coño, estoy Judy, a mí pensando en ya no me hagas recordar cosas porque no terminamos el programa. Sí, ya, se me hace una buena. pero mira cómo es de poderoso, de que Sí, la sí, mente dice, recuerdo de esto. Y el cuerpo dice, qué pero sí, de hecho, agradable. mira, es tan sencillo como tú ves a alguien en la televisión que se está comiendo unas hamburguesas o ves un paquete de patatas fritas y empiezas a segregar saliva. O sea, fíjate si respondemos de una forma rápida. Pilar, ¿alguna otra herramienta que se te ocurra? El cuerpo siempre acompaña a la mente y se trata pues de traer, como está diciendo Judy, ese recurso de cómo te has... Si tú, por ejemplo, hay una mosca por aquí que no me deja. Si tú, por ejemplo, te gustaría sentirte con más alegría, pues como estáis diciendo, utilizar la imaginación creadora para eso. Vete a esos momentos donde has sentido esa alegría, lo importante es la emoción. Ánclalo con un pequeño gesto, o sea, puede ser este gesto, no sé, gestos fáciles que puedas hacer en tu día a día. Sientes esa emoción muy fuerte, recordando ese recuerdo agradable, ánclalo a un gesto fácil y entonces cuando lo hayas anclado, vete a experimentar la situación desagradable, ya no la vas a ver de la misma manera, ¿no? Y por supuesto ese anclaje hay que repetirlo y fortalecerlo, ¿no? Porque igual que tú has estado X tiempo fortaleciendo lo malo, pues aunque hayas creado un anclaje bueno, todavía no está fuerte, ¿no? Entonces tienes que fortalecerlo y si lo haces antes de dormir y al despertarte, desde luego que tu día va a terminar de otra manera y por supuesto que tu día va a empezar de otra forma. Es el proceso para salir de ese bucle, de esa rueda de hámster y es constancia. Al final, si tú sabes esto, que son herramientas sencillas que dependen de ti, solamente tienes que asumir la responsabilidad de empezar a hacerlo. Ya está. Es que no te va a llevar nada de tiempo hacerlo para poder salir Pues de ahí. me parece Claro. maravillosa y yo creo que la última, antes de empezar ya con presentaciones y preguntas, no te resistas. Mm. No te resistas con lo inevitable, porque perdemos mucha energía eh, no queriendo vivir cosas que nos tocan vivir.
sea, complicamos mucho las situaciones, no por la situación en sí, sino porque no la queremos en nuestra vida y nos peleamos con ella. A ver, si puedes cambiar algo, cámbialo. Yo te invito a que lo hagas. Pero si no lo puedes cambiar, coopera. Afloja las manitas y coopera. De verdad que va a ser mejor. Pero bueno, esta es invitación, cada quien que haga lo que quiera. Os vamos a querer igual, hagáis una cosa u otra y os vamos a ayudar, si lo permitís, de la misma forma. Bueno, antes de seguir con esto, ¿qué os parece si nos presentamos un poquito más para que la gente sepa quiénes somos, qué hacemos y dónde nos pueden contactar? Pues Pilar, empezamos contigo, ¿te parece bien? Muy bien. Bueno, pues yo me llamo Pilar, de Fluye con Pilar. Me podéis encontrar como Fluye con Pilar en Instagram, YouTube, Facebook. Y en mi página web, bienestarcuerpoymente.com, pues podéis encontrar un poco de información sobre todo lo que hago. Básicamente las terapias que hago, que son hipnoterapia, terapia craneosacral, masaje yógico, entre otras, pues están enfocadas a liberar carga emocional del cuerpo. Yo trabajo con el cuerpo y con la mente, ¿no? Como estaba diciendo antes Judy, llevando la atención al cuerpo, porque el cuerpo es nuestro campo de batalla, es nuestro escenario, es el que almacena todas las memorias que hemos ido experimentando de cada situación que hemos vivido. Entonces las memorias están ahí y hay que desatraparlas de ahí, ¿no? Entonces para mí, pues la terapia craneosacral, la hipnoterapia y el masaje yógico, pues son tres abordajes distintos para que cada cual pueda encontrar el suyo, ¿no? Porque hay gente que con la hipnoterapia no se siente cómoda, tiene miedo, el craneosacral a lo mejor le resulta demasiado sutil y el masaje yógico, pues aunque suena raro lo de masaje yógico, pues masaje le suena más conocido, le suena a, mira, me van a tocar, esto mola, me voy a tirar por aquí. Entonces son para mí como tres herramientas básicas a las que luego, pues claro, ya en función de la persona añadimos pues PNL, añadimos flores de Bach, añadimos pues un kit de herramientas dependiendo de lo que cada cual vaya a necesitar. Pero fundamentalmente es liberar emociones atrapadas en el cuerpo en forma de malestar. Eso es lo que yo hago. Ok, Pilar, una cosa. Y entonces, con la cantidad de herramientas que tienes, cuando una persona llega por ayuda contigo, ¿por dónde empiezas? ¿Le haces lo craneosacral? ¿Lo llevas al pasado en una sesión de hipnoterapia? ¿O depende de la persona como la veas, usas una cosa o usas otra? Más bien depende de cómo veo a la persona. Le recomiendo pues trabajar eh, prioritariamente con hipnoterapia y luego ir incorporando las demás, o empezar por masaje yógico y luego hacer alguna sesión de hipnoterapia, depende, ¿no? Depende del punto en el que está cada uno, ¿no? Pero a mí, a ver, para mí la hipnoterapia es estupenda, ¿no? Y las regresiones, pues para mí son clave, ¿no? El poder trasladar al pasado siguiendo el rastro de ese malestar para ver dónde se originó, y claro, muchas veces te sorprendes de dónde se origina un comportamiento aparentemente que no tiene nada que ver, pues es sorprendente de dónde se origina. Y a mí me gusta Pues mucho esa, pero no todo el mundo se siente cómodo con la hipnosis, ¿no? Claro. claro, además, no todo el mundo piensa lo mismo, porque hay gente que ve la hipnosis como que lo vas a dejar inconsciente, vas a hacer lo que quieras con esa persona y se acojonan, obviamente, ¿no? Claro, para nada. No puedes influir en la voluntad. De hecho, tu subconsciente, si tú le das una orden a la persona que su subconsciente interpreta como algo peligroso, sencillamente no lo hace. O sea, yo lo he probado con mi hijo es muy, cuando era más pequeño era muy tímido, y entonces yo así en hipnosis le decía, digo, cariño, digo, vete fuera en calzoncillos a mirar el buzón. Abría los ojos y me decía, sí, claro. O sea, entonces es que es fácil, ¿no? De ver, y yo aún así grabo las sesiones porque hay gente como que no se fía del todo, y digo, tú tranquila, digo que vas a tener tu sesión grabada en audio para que la puedas escuchar y veas que no ha pasado nada extraño. Ok, pues importante para que la gente lo haga con más confianza, porque nos cuesta mucho dar los pasos y obviamente si desconfiamos o nos da miedo, pues nos da más, ¿no? Así que es Claro. importante que la gente lo sepa. Pilar, ¿y esto lo haces indiferentemente online, presencial? ¿Te da igual? Sí,
Lo hago online y presencial, y de las dos maneras. A ver, a mí me gusta más trabajar en presencial porque yo soy muy de tocar, pero, pero en online funciona exactamente igual y la energía llega de la misma manera. También hago talleres que molan un montón, hago talleres de liberación de carga emocional, donde pues doy herramientas para que las personas igual puedan ir liberando ellas mismas emociones, ¿no? Para mí es fundamental que la gente tenga herramientas. O sea, a mí no me gusta que una persona se tire en terapia un montón de tiempo, ¿no? El menor tiempo posible, si es una sesión mejor que dos, y que tengas herramientas, ¿no? Si luego se destapa algún otro proceso que quieras acudir a terapia, estupendo, pero no es el objetivo de quedarte ahí enganchado años, Claro. no, 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 no. Tienes Es que herramientas, las practicas. me recuerda lo de dale de comer, ¿no? Y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda la vida. Eso es algo Exacto, parecido. Pues pues, Pilar, se me hace fantástico e invitamos a toda la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? muchas gracias, Santiago. A ti, Judy, cuéntanos de ti, cuéntanos qué haces. Ah, a ver, pues yo soy Judy Martín de Energía en Movimiento, así me podéis encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Digamos que yo tengo como establecida como una ruta para las personas realmente, en la que pongo a su disposición herramientas que he tenido conmigo misma. Entonces, la primera con la que empiezo es con las sesiones de Reiki. En estas sesiones de Reiki, pues es una terapia energética en la que se hace un equilibrio de todos estos frentes que tiene la persona, físico, emocional, energético, y a partir de ahí se empieza el trabajo para saber qué le está pasando a la persona, de dónde viene lo que le está pasando, si le tiene alguna dolencia física, y a partir de ahí empezamos el trabajo. Se requieren más sesiones, menos sesiones, y ya después podemos pasar a la parte un poco más física. Entonces yo me voy a la parte del masaje tántrico, que teniendo en cuenta lo que nos ha pasado en la sesión de Reiki, la información que ha bajado en ese momento, pues yo puedo acompañar mejor a la persona con lo que necesita realmente, no lo que cree ella que necesita. Entonces, el masaje tántrico cumple esta herramienta súper bonita porque es un acompañamiento de todo su cuerpo para precisamente, a mí me gusta mucho una frase de tocar con amor lo que fue tocado con violencia. Qué Entonces bonito. es como hacerle como esto parte de conexiones neuronales en las que de pronto la persona ha sufrido un trauma, ha tenido alguna situación difícil, entonces es como poder llegar a este punto y de a partir de ahí hacer este acompañamiento para que haya una nueva conexión neuronal en la persona. Entonces esto se hace a través del cuerpo. Entonces ahí digamos que son las dos partes que trabajo como en parejita siempre. O sea, no Ok, hago un masaje, sino he hecho una sesión de Reiki antes. ok. Entonces, va así Que tengo, poco. que tengo que decir, por cierto, que yo Dime. descubrí el Tantra, me refiero al Tantra en experiencia, porque yo conocía el Tantra hace muchos años, ¿no? Pero no es lo mismo el concepto que llevártelo a la parte real. Y se me hizo maravilloso. Yo creo que es algo que todo el mundo debería experimentar. Creo que es el siguiente nivel, a nivel conciencia de la parte sexual que tenemos tan físico, ¿no? Que hemos olvidado que hay mucho más, aparte del típico mete y saca, y yo lo recomendaría a todo el mundo. Judy, ¿qué quieres Claro, comentar? precisamente por lo que no es solamente, a veces el tantra está muy relacionado con que es esta parte, esto solo es la parte sexual, realmente no lo es solo una pequeña parte de todo el compendio que nos hace ser nosotros. Entonces yo también realizo talleres de tantra. Ah, Entonces hago aproximadamente cada mes y medio, cada 2 meses, hago un encuentro aquí en la isla en el que es todo un día, precisamente interactuando, haciendo dinámicas, movimiento, prácticas en grupo o en pareja, precisamente para conectar con estas partes y toda la filosofía que el Tantra y cómo nos puede ayudar a transformar nuestras vidas. Porque si yo lo estoy haciendo, o mejor dicho, yo lo estoy poniendo como herramienta para las personas, es que precisamente fue la gran herramienta que cambió mi vida. Entonces es la que me tiene hoy hablándote aquí. claro, es que no hay que olvidar que la energía sexual es de las más, sino la más potente. Es que Y de si la ahí sabes trabajar es impresionante. exacto, porque es que de ahí parte todo. Si Ujú. tú mantienes tu energía sexual ahí, solamente ahí agachada, digamos que tú solamente vas a comer, ir a trabajar y vuelves y duermes y ya está, ese es tu ciclo de vida. Pero cuando conseguimos mover nuestra energía sexual a todo nuestro cuerpo,
ocurre muchos insights y esos aha moments en los que tú dices, Dios mío, que ¿Sí? me he estado perdiendo mi propia vida. Sí. Entonces es como, wow. Entonces para mí los talleres de Tantra son súper mágicos y la gente que viene a los talleres como que siempre suele ser como sus primeras veces y se van como con esta sensación. Incluso en mi página de Instagram cuelgo los testimonios Ujú, para que la gente vea lo que pasa. O sea, que yo no estoy diciéndole, ven, que tú vas a obtener esto. No, cada persona tiene su proceso y cada una tiene su nivel de, digamos, de despertar. Entonces lo va a asimilar diferente cada herramienta, pero las herramientas están disponibles para todos. ujú. Pues Entonces ahí está también. fantástico, Judy. ¿Quieres comentar algo más? Sí, que también hago otro tipo de acompañamiento y este ya va como, después de que hemos hecho toda esta ruta, que la persona ha integrado este tipo de herramientas, mi propuesta es hacer una toma de hongos, trabajar directamente con la psilocibina. Este es un proceso de todo un día en el que profundizamos en esta parte de cómo ayudarle a la persona lo que le está pasando, ya habiendo trabajado con las otras herramientas. Y aquí es como un punto de inflexión, o sea, Inflexión. De sí, o inflexión. sea, tal cual, porque si te entregas, ahí es cuando viene en juego de no tengas resistencia, entrégate al proceso de lo que va a pasar. Entonces, estos acompañamientos los hago uno a uno. Entonces, es un día que nos regalamos para hacer esta conexión y ahí es cuando entra el juego la neuroplasticidad de nuestro cerebro, que ahí es como el donde hace directamente la otra conexión. Pues se me Entonces, hace un paquete maravilloso e invitamos obviamente a la gente que le guste, que le interese, ¿no? Le dé curiosidad a lo que haces, por supuesto que te contacte. Que prueben y ya después que decían si claro, les o gusta sea, o no. todos son bienvenidos a ver hasta dónde le resuena y si le resuena, hasta dónde vas. Y Pues es los para invitamos todos, realmente. que te contacten. ¿Te parece bien? Exacto. Perfecto, pues ahora sí, si os parece bien, vamos con dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Alma de Sevilla. Es que muchas veces no se puede comparar unas vidas con otras. No es lo mismo una persona que tenga todo económicamente solucionado a una familia que no tenga para comer. Pilar, ¿qué piensas de esto? Que obviamente, pues algo de razón tiene, pero vamos a ver si sí o si no. A ver, algo de razón tiene, pues volvemos a lo del principio. Le toca experimentar eso y tener ese aprendizaje para salir de ahí, ponerle luz, tomar conciencia y empezar a darse cuenta de las cosas que sí que tiene positivas, digamos, en su vida. No es que el otro sea negativo, probablemente detrás de un gran obstáculo hay un gran regalo en la misma proporción, ¿no? Entonces, persiste, persiste y sal del modo supervivencia, sal del modo resistencia, sal del modo de mirar al vecino y parte desde donde tú estás, porque mirando al vecino lo único que vas a hacer va a ser, pues, entrar, cada vez vas a estar peor, vas a estar Claro. peor y no vas a avanzar. Entonces, que se mire a ella. Pues mira, Alma de Sevilla. Yo, yendo al mismo ejemplo, yo he tenido la oportunidad de vivir en varios países del mundo donde a veces se pasa mucha hambre y yo he conocido cantidad de familias que no tienen para comer o que viven día a día o que tienen que caminar 7, 8 kilómetros para tener agua potable y no se complican la vida en lo más mínimo y es gente feliz. Entonces, volvemos al punto. No son las circunstancias, no son las situaciones, es como tú las veas, Alma. Por eso es tan importante que trabajes con tus pensamientos. Judy, ¿te suena esto que te estoy diciendo con sentido o se me está yendo un poquito el... No, 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 estoy de acuerdo contigo. ¿Sí? O sea, es que lo que tiene que ver es en cómo yo percibo lo que me está pasando. Uh -huh. Porque si ya nomás la persona dice, no, es que es difícil para este y es fácil para el otro. ¿Y qué tal que el que tiene todo el dinero del mundo está jodido Uh a -huh. nivel, podrá tener todo el dinero del mundo, pero si internamente no tiene ese trabajo de ser feliz con lo que tiene, podrá tener millones y seguirá siendo infeliz. Uh -huh. Entonces es como, Es que es así, por eso es tan importante que no echemos balones fuera y nos empecemos a hacer responsables de cómo vemos la vida. Vale, dice, soy Alfredo de Barcelona. Yo muchas veces he pensado en esto. ¿Por qué tiene que complicarse tanto las cosas? ¿Y seríamos felices sin complicaciones si todo fuera fácil? Tengo mis dudas. ¿Qué pensáis? Qué buena pregunta, Pilar. ¿Seríamos felices sin complicaciones?
Pues siguiendo el hilo de todo lo que hemos hablado a lo largo del programa, para nada, porque claro, lo tendríamos todo hecho, todo fácil. ¿Dónde están los desafíos? ¿Dónde está la chispa de conseguir las cosas, ¿no? De realizar ese esfuerzo y ver lo que puedes lograr, ¿no? Y muchos de los problemas de la gente que tiene dinero, que ha nacido ya en ese entorno así súper, súper mega abundante, es eso, que como lo tienen todo y es como que no le dan valor a nada. Entonces, vivimos en una sociedad moderna en la que el valor es el dinero y parece que es que sea como el único valor, ¿no? Hemos dejado de lado el resto de valores importantes y no creo que fuéramos felices si lo tuviéramos todo, para nada. Claro, además tenemos que reflexionar en cuál es el motivo para que estamos aquí. Si estamos aquí en esta vida para experimentar, para evolucionar, ¿cómo evolucionamos? Si no es a través de ese tipo de situaciones que nos fuerzan, nos ayudan a probarnos a nosotros mismos y a crecer como seres humanos, ¿no? A recordar, no había otra forma. O sea, si no hay resistencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con los astronautas en el espacio? Que uno de los principales problemas es que pierden masa muscular, porque no hay resistencia, no hay gravedad. Y es un problema muy grave. Nos pasaría lo mismo, ¿no? Si tienes una vida desde que naces hasta que te mueres sin ningún tipo de complicación, ¿qué haríamos? ¿Cómo aprenderíamos? ¿Cómo creceríamos, no? Sería muy complicado. Así que yo creo que están ahí por algo, ¿no? Pero hay que aprender a vivirlas. Eso sí es importante. Vale, ¿quieres comentar algo, Judy, o pasamos a otra pregunta? No. Pasamos a otra pregunta. Dice, mi nombre es Mercedes. Yo pensé que mi vida era complicada hasta que me diagnosticaron una enfermedad. Entonces me di cuenta que hasta ese momento todas mis complicaciones fueron gilipolleces. Una lástima que nos tengan que pasar estas cosas para darnos cuenta que nosotros somos los que complicamos todo. Pilar, ¿te resuena esto? Me suena muchísimo a los 5 arrepentimientos antes de morir de una enfermera estadounidense que escribió un libro, que trabajaba en paliativos, y lo que veía en común era que había como 5 arrepentimientos que la gente tenía en común, ¿no? El no haberse atrevido a seguir sus sueños, el haber seguido las normas de la sociedad. Eran como todo ese tipo de arrepentimientos de no ser yo. Y claro, es lo que decíamos antes, en la mayoría de los casos tenemos que experimentar y darnos una torta muy fuerte, bien sea en forma de accidente, en forma de enfermedad, en forma de algo doloroso, para poder tomar conciencia de lo que nos estamos perdiendo, de que nos estamos perdiendo nuestra propia vida. Y eso es lo que más suele pasar, aprender a través del dolor hasta que decides dejar de aprender así. Claro, que ya has tenido bastante de eso. Que también es nuestra elección. Y Judy, Sí, sí, no. nosotros invitamos, si os vais a complicar la vida, que sea por algo importante. Si podéis evitarlo, no la compliquéis por nada. Pero si te la vas a complicar, que sea por algo realmente importante y no por las meneces de verdad en las que perdemos el tiempo y nos complicamos, ¿no, Judy? Claro, es que en este punto de que cuando solamente es que te pasa algo malo o una enfermedad grave, es cuando valoras la vida, es un punto de caída ya muy fuerte, porque no tenemos que llegar a ese punto, ¿sabes? No tenemos que tocar como el fondo para darnos cuenta de lo que realmente tenemos a nuestra disposición y las herramientas con las que contamos y en cómo sí nos complicamos nosotros mismos nuestra vida. Entonces es como este cambio que venimos hablando durante todo el programa de cómo es importante la forma en cómo lo gestionamos nosotros a nivel mental, a nivel emocional, para hacer agradable nuestra propia vida. Que al final es responsabilidad nuestra y de nadie más. Nos Exacto. pase lo que pase. Pues se nos acaba el programa. Como siempre, nos falta tiempo, pero bueno, es lo que hay. Judy, muchas gracias por estar hoy compartiendo con nosotros. Gracias a ti por haberme invitado a este espacio tan bonito. Ojalá y haya más, que yo estoy seguro que sí. Y Pilar, un abrazo y gracias también por ser parte del programa de hoy. Muchas gracias a los dos. Gracias. Y a los que nos estés escuchando, recordar el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, Pilar, A nosotros sí nos importas. así. Un abrazo y nos vemos el programa que viene. Cuidaros. Chao, bonito. Igualmente, bye.